El cuidado en exceso es sobreprotección. Adriana Schnake. En esta frase hay mucha tela para cortar. Cuando la leí por primera vez en el libro La voz del síntoma, me tuve que parar, releerla, sentirla en mi cuerpo, respirarla, porque al principio la miré con cara de ¿cómo? ¿Pero qué dice? ¿Cómo va a ser algo malo el cuidado en exceso? Fijaos que de entrada le colgué la etiqueta de malo a la palabra o concepto de sobreprotección de la frase. Sí, lo reconozco. Aun después de años de estudios y de terapia, se me activan los automáticos. Claro, para mí, que soy cuidadora, eso de que me digan que un exceso de cuidado es sobreprotección me suena mal, me suena fatal. Y claro, además dice exceso, que en sí ya es una palabra que también tiene una connotación negativa. ¿Cómo te ha sonado a ti? Lo repito. El cuidado en exceso es sobreprotección. La autora habla en su libro de esta sobreprotección en un caso real que atendió en el que la paciente había sobreprotegido a su hígado y con esto había desarrollado una enfermedad, ya que no había permitido que su órgano, el hígado, ejerciera su función natural. Al cuidarlo en exceso, ocurrió que el órgano, el hígado, pues no pudo hacer frente a la enfermedad porque no estaba preparado. Lo importante para mí no es este caso en concreto, sino el concepto de sobreprotección que podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, con nuestros hijos, si les sobreprotegemos, les privamos de la facultad de desarrollar sus propias habilidades para con ellos y para con su entorno. Y así vemos muchos casos de poca tolerancia al fracaso o al equívoco, y hasta puntos surrealistas. A veces en mis talleres de risoterapia me ocurre que me encuentro con personas que están tan ancladas en el control y en la exigencia de hacer las cosas bien, que en un juego cualquiera, si se equivocan, discuten y ves que se enfadan. Y me encanta porque con la práctica de la risoterapia y el juego, pues conseguimos aflojar esas defensas desmesuradas y es una oportunidad para darse cuenta. Pero volviendo al concepto de sobreprotección y relacionándolo con el dolor, a mí me ha pasado durante muchos años que cuando tenía dolor me paraba, me quedaba quieta, descansando, cuidando esa parte concreta que me dolía. Lo que he aprendido a lo largo de los años y con todo el trabajo terapéutico que he hecho es que mi dolor lo que necesita es atención. Sí, pero no inmovilización, no parálisis. Porque si me paralizo, si cuido en exceso esa parte que me duele, acaba por quedarse rígida, más sensible, y me acompaña todo el tiempo el sentimiento de miedo a que me toquen y me hagan daño, a hacer un mal gesto, etc. Y en este sentido estoy de acuerdo con la autora de la frase en que el cuidado en exceso es sobreprotección. Y si sobreprotejo, no permito que mi dolor pueda probar cosas a ver si le sientan bien o no. No me doy la opción a la mejora. Me quedo anclada. Y claro, si me anclo, me es mucho más difícil poder salir de ahí. Así que por mi parte decido cuidarme sin excesos. ¿Y tú? ¿Qué decides?